Antena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti. El título: 5 grandes lecciones a 5 años de la pandemia COVID-19. Mirá. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo anda, ¿Qué tal? Julito? Muy bien, muy Hola. bien. 11 de marzo del 2020, o sea, mañana 5 años exactos. Ese día el mundo, la verdad que cambió por completo, se puso pata para arriba, cuando un médico, un doctor de apellido un poco complicado, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que era nada más ni nada menos que el director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la enfermedad por el coronavirus 2019 o el COVID-19, como se popularizó, había alcanzado ya el estatus de pandemia. Entonces, lo que había comenzado como un brote, ¿se acuerdan?, en Wuhan, en China, se convirtió en una crisis global que la verdad que terminó poniendo a prueba la resiliencia de la humanidad, ¿no? 5 años después, estamos a un día del aniversario. Propongo rápidamente 5 lecciones que nos dejó ese momento histórico. En primer lugar, la verdad que la pandemia expuso fortalezas y fragilidades de los sistemas de salud a nivel global. Aprendimos todo que la preparación para este tipo de cosas es clave. Había países con infraestructura sanitaria robusta y respuesta rápida, lograron mitigar el impacto antes, y otros, incluidos muchos en América Latina, quedaron a merced de la improvisación. En Argentina, el sistema de salud, que ya estaba debilitado por años de desinversión, enfrentó un desafío titánico. ¿Y qué ocurrió? Que médicos y enfermeras se convirtieron en héroes anónimos. ¿Se acuerdan los aplausos de los balcones para ellos, no para los funcionarios, no? La imagen de los hospitales colapsados y la lucha por conseguir respiradores, los famosos respiradores de Messi, que terminaron tirados en algún galpón, ya la verdad que forman parte de la memoria colectiva. Segunda cuestión, otro aprendizaje: la solidaridad. Pero la solidaridad global, esa carrera por las vacunas. Nosotros no formamos parte del pelotón de primer mundo que tenía Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm. Nos quedamos con las vacunas rusas, y eso obviamente provocó una gran desigualdad respecto de otros países. Mientras las naciones ricas acumulaban dosis, nosotros dependíamos de la voluntad internacional y de la capacidad logística local. Tercer aprendizaje, si lo queremos llamar de alguna manera, tercera lección: el valor de la información y el peligro de la desinformación. Y eso lo aprendimos durante la pandemia. Mira, en Argentina, ¿se acuerdan las conferencias diarias del gobierno? Las que daba Alberto Fernández, el ministro de Salud, al lado del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a veces Horacio Rodríguez Larreta. Buscaban mantener a la gente informada, pero pronto, demasiado pronto, comenzaron a aparecer algunas diapositivas que no revelaban la verdad, ¿no? Había por detrás una narrativa política. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas, remedios falsos. ¿Se acuerdan del dióxido de cloro? Me acuerdo. Sí. Sí. Tratamientos milagrosos. Bueno, aprendimos a un costo muy elevado, porque lo que estaba en juego era la vida, que la ciencia y las instituciones son para confiar, y nada más que en eso. Cuarto, en el ámbito social, la cuarentena estricta que se impuso en Argentina, una de las más largas del mundo, les guste o no les guste a Alberto y a los albertistas, dejó lecciones muy ambivalentes. Por un lado, pudo haber permitido ganar tiempo para preparar hospitales y evitar un colapso ya inmediato, pero por otro, terminó devastando la economía informal, que era la que sostiene a millones de argentinos. Los niños y adolescentes pagaron un precio altísimo con la interrupción de la educación presencial, y eso agravó la desigualdad. Las personas mayores, los ancianos, murieron muchísimos encerrados sin tener ni siquiera la mano afectuosa de alguien de su familia. La famosa frase "quédate en casa" y el dedito acusador de un presidente, la verdad que solo se dirigía para aquellos que tenían un hogar seguro y un ingreso estable, porque para otros era una condena a la precariedad. Esas casas muy precarias, de muy bajos recursos, donde vivían 10 adentro de una habitación. Decime cómo se cuidaban entre ellos. O sea, la creatividad afloró en el medio de la adversidad, es cierto, además desde los aplausos a los trabajadores de la salud, hasta un montón de emprendimientos que a mucha gente, por suerte, le permitió sobrevivir. Y quinto, también aprendimos a enfrentar el dolor de la despedida a distancia.
los velorios por videollamada, una cosa terrible, el duelo colectivo por más de 130.000 vidas perdidas, según las cifras oficiales que hubo hasta el año 23. En definitiva, mirando hacia atrás, la pandemia nos lega una certeza. La humanidad es interdependiente, ningún país, ni siquiera el más poderoso, puede aislarse de un desafío global. Aunque ahora estemos fuera de la Organización Mundial de la Salud por decisión de Milei, ¿no? Lo cierto es que lo pensemos un segundo y nos vamos a dar cuenta que a 5 años de aquel anuncio, del funcionario de la OMS de apellido difícil, el mundo ya no es el mismo. No lo es ni lo volverá a ser. 3 presentó Abra Palabra con Julio Perotti.